los lectores y oyentes del Alberti. Estamos encantadas de estar en vuestra casa. Hoy para presentar por fin El sonido de un tren en la noche de Laura Riñón Sirera, que nos hace mucha ilusión porque es nuestra apuesta a largo, como dice Laura, y tenemos que celebrarlo, y qué mejor sitio que tu librería, Lola, y la de todos tus compañeros. Estamos aquí muy a gusto, se está estupendamente entre tanto libro, con esas baldas que nos cobijan, y tengo muchas ganas de hacerle preguntas a Laura porque hemos hablado mucho del sonido, pero en privado, la verdad. Estamos contentas con la acogida que ha tenido en el público, muy contentas. Ha salido hace poco una entrevista en Quimera, que nos hace mucha ilusión, porque bueno, yo creo que eso ya como que la consagra al Olimpo de los escritores, de los afortunados escritores españoles que tienen ya, bueno, que escriben bien. Porque una de las preguntas que le quiero hacer a Laura es ¿por qué escribe un escritor? Porque ella además no necesita como el reconocimiento, ella es librera, ella tiene su librería también en la calle Pelayo 60, y viene mucha gente, le da su calor, y hay mucha gente que escribe solo para ese calor. Otros escritores escriben para que los lean, y yo quiero saber qué opina Laura, qué siente Laura, para qué escribes, por qué escribes. Ay, me pregunto más fácil. Bueno, yo, si me dejas un segundo, antes de nada, saludar a todos los lectores de la librería Alberti y a los seguidores nuestros de la librería, que yo muchas veces repito hasta la saciedad que los libreros no competimos, sino que compartimos. Y para mí, yo creo que si tenía un lugar al que quería ir, Cristina lo sabe, era o venir a celebrar la llegada del sonido de un tren, era a la librería Alberti, porque para mí es un referente al final, y es un lugar al que alguien como yo, que está todavía gateando, pues quiere llegar a parecerse, ¿no? Y he entrado aquí y he dicho, ay, qué maravilla, esto es una librería de las de verdad, ¿no? Pues es un poco lo que a mí me gusta sentir cuando entro en un sitio, ¿no? Como este. Así que gracias a Lola por la acogida, porque yo me siento como en casa, y espero que tú vengas también a casa un día, por supuesto. Y un gusto por fin celebrar la llegada de Clementina a, pues esta puesta de largo, que tampoco es necesaria, pero sí que de alguna manera es como cerrar un capítulo, ¿no? La presentación tiene que estar en algún momento, hay que celebrarla, hay que hacerla, porque así como que ya me desvinculo de ella, de alguna manera ya es de los lectores, de tantos lectores que la han escogido, ¿no? En este verano. Así que soy toda tuya, querida Cristina. Pues nada, repito esta primera pregunta de tú por qué escribes y para quién escribes. Yo escribo porque no concibo la vida sin escribir, y escribo para mí. Y muchos lectores que vienen a la librería y vienen y a todas las librerías, ¿no? Vienen y dicen, yo sí quiero escribir. Yo siempre pregunto si quieres escribir o quieres publicar, porque es diferente, ¿no? Escribir, yo creo que todos deberíamos escribir, porque al final es una terapia y es una necesidad, y es algo que haces para entenderte a ti y entender a las personas, ¿no? Y publicar es algo diferente. Para publicar hay que trabajar mucho, hay que leer mucho, hay que seguir trabajando mucho, es algo totalmente distinto. Pero yo creo que lo bonito de escribir es no escribir viendo ese libro publicado el día de mañana, sino contar una historia en la que tú eres lo más de verdad que puedes ser. Y si el día de mañana tienes la suerte, como he tenido yo, que esa historia esté en manos de otras personas, pues maravilloso, ¿no? Bueno, creo que lo has dicho perfectamente. Si no puedo cambiar la respuesta, ¿eh? No, se trata de ser honesto, porque yo creo que un escritor también tiene que ser muy honesto, ¿no? Cuando escribes. Sí, porque si no el lector lo nota. Claro, eso parece mentira, porque uno se cree que las mentiras están tan bien hilvanadas que no se cuela nunca ahí el artificio. Pero también tienes que ser honesto con tu mentira. Tú cuando estás contando una mentira tienes que saber que estás mintiendo. Y entonces estás contando una mentira, pero lo sabes y la cuentas con toda la honestidad del mundo, ¿no? No contar esto para que realmente yo esté sintiendo otra cosa, porque eso se lee, ¿no? Entre las líneas se cuela eso, y es como un desagüe, ¿no? Al final se escapa por ahí y el lector de alguna manera lo percibe. Yo quiero saber cuándo empezó el sonido en tu cabeza y cuándo te sentaste a escribir, y luego algo que les interesa también mucho a los lectores y a los oyentes es cuál es tu hábitat, ¿no? ¿Dónde te sientas tú a escribir y cómo escribes? Si escribes a máquina, ya no, supongo, no lo sé. Si escribes directamente al ordenador, si escribes en tus cuadernos, ¿cómo
tú gestas a los personajes, si te haces fichas, para que luego, bueno, todo eso se plasme de una manera coherente, para que no salten rasgos o físicos y también de características del personaje que tengan un sentido. ¿Cómo lo haces? ¿Dónde escribes? Bueno, ¿Y cómo escribes? yo escribo, o sea, yo te contesto, pero posiblemente la manera que yo lo haga no es la correcta, pero al final cada uno de nosotros tiene su manera de hacer las cosas. Pero hoy ¿no? es tu presentación. Hoy es la mía. Sobre todo es algo fundamental para mí es el silencio. Yo tengo muchos amigos y conocidos que escriben en los bares y que leen en los bares. Yo no. A mí me gusta el silencio, me gusta el no escuchar nada, y para mí el mejor silencio que hay es el silencio del amanecer, cuando todavía no está contaminado, ¿no?, por los sonidos del día. Y te hablo del amanecer de 4:30 de la mañana. O sea, yo El sonido de un tren en la noche es un libro que se ha escrito de 4 a 8 de la mañana. Porque además me despertaba sin despertador, y es la hora que me despertaba y era quiero volver a este viaje, ¿no? Y realmente el tiempo que tardo en escribirlo, yo tengo 45 años, pues El sonido habré tardado en escribirlo 40 años posiblemente, porque es una historia que de muchas maneras lleva dentro de mí, y por fin he encontrado el cómo sacarla y el cómo reproducirla en un folio virgen y contarla, ¿no? Pero la historia de Clementina y de Sophie y de esos lugares son tanto la atmósfera como los personajes llevan dentro de mí mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que cuando encuentras ese instante perfecto, mágico, ¿no?, que llaman musa, o llámalo como quieras, que entiendes cómo tienes que contarlo, pues todo lo demás es mágico y fluye solo, y eso de que fluye, es cierto, es que fluye la historia. Bueno, yo pienso que tiene, claro, detrás muchos quebraderos de cabeza, ¿no?, para que todo consiga enhebrarse, como decía Salter. Pero bueno, si tú dices que fluye, es que al final estará bien escrito. Yo creo que tú eres de las pocas que sabe que El sonido de un tren es una novela que la original era un manuscrito de 300 páginas, y El sonido de un tren eran 20 páginas dentro de esa novela. Entonces yo la primera corrección que yo hice del sonido de un tren, me puse a leerla y de repente como que todo me sobraba, menos esas 20 páginas, que dije, uy, pero si esta es la novela. Entonces lo demás lo deseché, tal cual, ni lo guardé ni nada, lo deseché, y empecé a trabajar en esas 20 páginas hasta que se convirtió en la novela que es ahora, ¿no? Eso también es bonito, porque al final no es que todo lo demás sobre, es que realmente todo lo demás hace que esa historia exista, ¿no?, de alguna manera. No es que pierdas el tiempo, o sea, que mucha gente desecha cosas o pierde páginas y qué pérdida de tiempo. No, porque sin estas páginas esta historia no podría haber estado aquí dentro, ¿no? Esta semilla no podría haberse plantado aquí, ¿no? No, está muy bien, que a mí me parece un ejercicio de buena escritura que un escritor reescriba lo que hace muchas veces, y deseche, y corte, y bueno, elimine, y deje solo lo que es imprescindible, porque al final es lo que el lector se merece, ¿no? Luego tú tienes una habilidad especial para inventar, aparte de historias, inventar, sí, la invención, no solamente para observar, sino para inventar lugares. Entonces tu vetusta aquí es Hats. Y hay mucha gente, muchos lectores, lo sé, pues que te escriben y quieren quedarse en Hats, quieren ir a Hats, y no existe. Solamente existe en la novela. O sea, tú lo has creado, y dijiste en una ocasión que a ti se te ocurrió en un lugar muy concreto. Entonces quiero que nos hables, por si hay algunos que no lo sepáis, para que hoy pues ya lo sepan por fin. Bueno, Hats realmente existir, yo creo que existe, ¿no? Pero existe dentro de cada uno de nosotros. Al fin y al cabo, Hats no es más que un refugio, ¿no? Para mí, para Laura Riñón, Hats es un refugio que para otra persona será de otra manera y será de otra atmósfera, ¿no? Entonces yo conseguí de alguna manera recrear ese refugio y esconder ahí a los personajes. Y yo estuve en San Francisco, yo entregué el manuscrito, bueno, sí, el definitivo de Amapolas en octubre, que es la anterior novela, y a las 2 semanas me fui a San Francisco de viaje, y nos fuimos de excursión un día a Muir Woods, que es un bosque de secuoyas, es que siempre que digo secuoyas se me llena la boca, es que me encanta la palabra secuoya, es la mejor palabra del mundo. Entonces, un bosque de secuoyas precioso, y estando allí, de repente, en medio de la nada, sola, había un silencio absoluto, y dije,
y pensé para mí, ¿cómo sería empezar a vivir mi vida desde aquí, desde cero, ¿no? Y yo creo que eso es algo con lo que muchos hemos fantaseado muchas veces, ¿no? ¿Cómo sería dejarlo todo atrás y decir, ¿y si empiezo desde cero aquí, ¿no? Al final es una fantasía que puedes tener una décima de segundo o 10 segundos, pero la tienes, ¿no? Porque sobre todo es por desvincularte de tus obligaciones y responsabilidades y decir, quiero ser libre, ¿no? Y en ese entorno, en ese instante, es donde sentí la necesidad de empezar a escribir otra historia, que era la historia de Clementina y de Sophie, ¿no? Y bueno, la atmósfera es una atmósfera que yo conozco porque yo viví un año en Oregón, que es donde está Hats, ¿no? Entonces la conoces el océano, conoces la playa, conoces ese ambiente húmedo, muchas cosas, aunque el lugar no existe como tal, pero es el lugar idílico en el que a mí me gustaría, pues como si fuera un sueño, ¿no? De esas películas que a veces dices, cuando te mueras tú vas a irte a tu lugar soñado y va a ser este, ¿no? Yo creo que Hats posiblemente sea mi lugar soñado, ¿no? Por la paz que hay ahí y por la tranquilidad que hay, por los personajes y por ese punto de pronto, no realismo mágico, pero sí ese tono, ¿no? Que tienen los personajes entre la cordura y la locura, ¿no? Que a mí me encanta. Hay muchos lectores que también nos han dicho que lo que más les gusta del libro es ese punto de fantasía, como has dicho tú, de realismo mágico, y hay otros, sin embargo, que lo que más les gusta es, ¿no?, cuando aterrizan a la realidad, porque les ayuda a entender la suya propia. ¿A ti te ha ayudado este libro a explicarte tus miedos, como al contar los miedos de la protagonista? ¿Te ha ayudado a ti a entender tus propios miedos? Si es que tienes, no lo sé. Porque yo, Laura, confieso que para mí tiene 800.000 caras, 800.000 aristas, entonces yo conozco algunas, pero eres transparente, pero luego sé que hay ¿no? Es como el tren, ¿no? Que se adentra ahí en una especie de oscuridad. Tienes que tener alguna parte por ahí oscura que habrás sacado y que te habrá ayudado. De velas y de aunque los personajes no se parecen en nada a ti. O sea, si hay alguien que quiere encontrar a Laura Riñón, yo creo, como editora en tus libros, yo creo que no los va a encontrar, y en el sonido tampoco. Y eso que hay infinidad de personajes, como la protagonista, que es muy peculiar y sin embargo no creo que estés ahí Hombre, como tal no, pero al fin y al cabo... te lo has inventado todo. Sí. Pero te habrá ayudado a explicar algo, o que hayas conocido en el pasado, o que hayas conocido de otras personas, porque si no parecería tan real. No, pero yo creo que de alguna manera a mí me gustan mucho los secundarios, mucho más que los protagonistas, porque creo que son los que hacen que la historia sea, ¿no? Entonces, realmente hay muchas... O sea, Laura Riñón es todos ellos. El miedo lo puedo poner en un personaje porque yo conozco el miedo, y el amor lo puedo poner igual que el desamor porque yo lo conozco. O sea, creo que no se podría definir o describir un sentimiento en un personaje si cuando lo estás contando tú no lo has sentido, porque eso sería, no es que no ser honesto, sería mentir, ¿no? Y intentar escribir algo a través de lo que tú has leído o lo que has visto, pero no lo que has sentido, ¿no? Entonces, para hacer que un personaje sienta y que el lector lo sienta de la misma manera, pues tienes que verlo, tienes que darle esa parte de ti, ¿no? Entonces, yo al final, pues nosotros somos todos los personajes, es así, ¿no? Y lo que pasa es que cuando es como Amapolas en octubre, que es mucho más evidente porque Carolina Smith es una librera, y entonces mucha gente viene y me pregunta si soy Carolina Smith, pues no, de hecho es un personaje totalmente antagónico. Yo es una mujer a la que le habría dado 2 sopapos en más de una ocasión porque no tiene nada que ver conmigo, o sea, tiene una personalidad que me crispaba más que me gustaba, ¿no? Muchas veces. Pero hay de todo. Luego, tampoco, yo no sé, yo es que como lectora tampoco busco al autor, ¿no? ¿Sabes? Yo imagino que porque como somos más cercanas a lo mejor por el lugar en el que estoy, pues me quieren buscar, pero yo en los libros que he leído no he buscado, soy muy cotilla en la vida de los autores, me gusta mucho sus diarios y me gusta saber, pero por conocer cómo han vivido o lo que han hecho para conseguir contar las cosas como las cuentan. Pero no les busco en sus libros, ¿no? La gente como que tenemos mucho interés en saber qué hay de verdad en esto, ¿no? ¿Qué hay de biográfico en esto? Pues todo. Yo, de hecho, te encuentro más en los personajes masculinos que en los femeninos. Los libros son todos autobiográficos. Todos contamos la misma historia, siempre. Bueno, eso, claro. Yo llevo 4 y son la misma historia contada de diferentes maneras, y espero que sean otros tantos y será la misma historia siempre, contada de diferente manera, diferente atmósfera, diferentes personajes, pero al final siempre es la historia. ¿Cuál es la mía? La mía.
Claro, claro. Bueno, pero aquí te centras en, ¿no? En la huida, en las segundas en la huida, en el oportunidades, el volver a viaje. empezar, el seguir a pesar de todo, ¿no? Yo creo que esa es un poco, ¿no? Lo que le pasa a Carolina Smith en Amapolas en octubre, lo que le pasa a Claudia en la primera novela, en Todo lo que fuimos, lo que le pasa a Clementina aquí, ¿no? Es personajes que por caprichos de la vida, no sé muy bien por qué, empiezan todos por C, eso sí que no sé por qué es. No había caído en eso. Yo tampoco caí el otro día, pero no tiene ningún porqué, o igual sí. Le preguntaré al terapeuta, pero no creo que no. Pero sí que son personajes que si tienen una frase y si tienen un mantra y si tienen algo es seguir a pesar de todo. Porque la vida al final es eso. Te puedes sentar y lamentarte y sentarte, pues eso, esperando a Godot, o puedes levantarte, ponerte en pie y decir voy a seguir, porque al final la vida va a pasar, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué? Pues brindemos. Bueno, a mí me ayudó mucho como editora, ¿no? Acabar ese libro, ¿no? Todo el proceso ya de la maquetación, el arte final, que fue bueno, cuando estábamos todos en casa. Y la verdad es que me acompañó mucho, porque es verdad que es un viaje, entonces me ayudó mucho a irme a otros lugares. Cuenta algo de los lugares, porque hay varios, ¿no? Está en Nueva York, está San Francisco, está Madrid. Bueno, sí, sobre todo hay dos, ¿no? Yo creo, que son Hutch y HarperCollins, ¿no? Bueno, Madrid también, pero sobre todo... Se diluye. Sí, de Es alguna como el manera, ¿no? origen. Sí. Sobre todo el cielo, ¿no? O sea, yo lo que tenía muy claro es que de Madrid tenía que hablar del cielo de Madrid porque para mí el cielo de Madrid creo que es uno de los cielos, y he conocido algunos, de los mejores, de los cielos más bonitos que existen. O sea, cuando hablan de atardeceres digo, es que tenéis que ir a Madrid. Y de verdad, ¿eh? Y aunque no fuera de Madrid lo diría. Pero Madrid como que se diluye pero yo creo, ¿eh? Que igual no, pero yo creo que es por la fuerza que tiene Hutch y HarperCollins, ¿no? Que es luego ese lugar, ¿no? De fin de fiesta, ¿no? Que llegan ellos. Entonces, yo esta novela, antes de tenerla tú lo sabes, lo tuvo otra editorial y me sugirieron que por qué en lugar de Oregón y Carolina del Norte, que son los dos lugares de Estados Unidos, porque no me la llevaba a Galicia y Almería. Y yo decía, es que tiene que ver Galicia con Oregón y Almería con Carolina del Norte. Entonces, el clima igual, sí, pero no tiene nada que ver, ¿no? O sea, yo quería ese lugar mágico, quizá por la distancia, quizá por... Bueno, HarperCollins, de hecho, es un pequeño homenaje que hago a Harper Lee, que para mí es una de mis referentes, Matar a un ruiseñor. Y es porque Mycomb es el lugar de Harper Lee, ¿no? Entonces puse HarperCollins, que bueno, contado así ahora, es como... ¿Sabes? Sherlock Holmes igual lo habría averiguado enseguida. Pero bueno, lo quería hacer, mi homenaje a ella y soy muy feliz. Muy Southern, que es lo que me gusta a mí. Sí, de hecho siempre hemos hablado, Laura y yo, de que sus novelas son muy cinematográficas, que los episodios son casi como secuencias, ¿no? Que florecen en tu libro. También un poco aquí parafraseo a Salter, que es ahí un referente para mí. Y yo me acuerdo de una escena, hay dos películas, que me acuerdo de la escena del autobús, que es la escena, una de Estación Central de Brasil, que recuerdo cuando ella baja del autobús porque va a escribir las cartas que para otros. Y luego hay otra escena de un autobús, que es la de Julieta, de Pedro Almodóvar, cuando va ella a ver a su madre que está enferma de Alzheimer. Y luego recuerdo la escena de autobús de tu novela. Sí. Sí. No sé si tú tenías en mente estas dos escenas. No. A mí me hizo viajar incluso en el cine, que bueno, siempre que ves una película recuerdas otras o piensas en otras novelas. Es lo bueno de leer, que te vas, Sí. que te escapas, como dices tú. Sí, no, pero bueno, es que también yo soy de una generación audiovisual, ¿no? Entonces, claro, yo creo que mi generación escribimos también así, ¿no? Escribimos con fotogramas casi más que con la maestría que tenían los autores de antes de tener que contar y describir lugares que posiblemente el lector no conociera, ¿no? Porque qué difícil para un escritor hablar del mar o hablar de la montaña o hablar de una guerra si hay alguien que jamás ha tenido una visión de lo que es ni la guerra, ni el mar, ni la montaña, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas a alguien cómo es algo que jamás en su vida ha visto ni en una fotografía, ¿no? Ni en una revista, ni en una película, en nada, ¿no? Entonces,
Eso es muy difícil, ¿no? Yo creo que en eso nosotros tenemos mucha suerte porque ya partimos de la base de que en el imaginario de los lectores ya hay mucho, ya tienen ahí sus colores, ¿no? Ya tienen ahí sus escenas y tú dices guerra y de inmediato tienes una escena en la cabeza, ¿no? Tienes un fotograma en la cabeza que te lo define, ¿no? Y hablas del mar y cada uno tiene su visión de un océano, ¿no? Entonces, yo sobre todo es lo que siente el personaje de Sophie cuando va en el autobús, se baja de ese autobús y estar en el medio de la nada, ¿no? En una autopista lloviendo, claro, tiene que haber lluvia, hay escenas que tiene que haber lluvia. No tendría mucho sentido que fuera un día soleado y bonito, ¿no? Tiene que haber lluvia, tiene que ser de noche, una noche cerrada, oscura y esa desolación absoluta, ¿no? Yo creo que hay escenas que te lo piden, aunque sean muy evidentes, pero te lo pide la propia historia, ¿no? Yo, antes de seguir, porque no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta para Laura, porque quizá... Son casi todo homenajes a Laura, que bien escribes, que Ay, bien gracias. hablas, Ay, gracias. que si se te Gracias. ocurren antes los argumentos que los personajes o al revés. O sea, al principio está hablando Cristina sobre Sí. método, ¿no? Y alguien ha preguntado sobre si piensas antes en el argumento o si ves antes los personajes, por ejemplo. Sí, sí, pues yo esto lo hablo con un amigo mío, escritor también muchas veces, y cuando te dicen, ¿cuándo has tardado en escribir esta novela, no? Siempre es como, ¿cuánto has tardado? Pues yo he tardado 43 años realmente, porque las historias están mucho tiempo dentro de ti. Entonces, yo ya cuando sé que el día este de San Francisco, ¿no? Cuando yo sé que quiero contar esta historia, yo durante mucho tiempo está la historia en mi cabeza, entonces ya la visualizo, la imagino, la estoy viendo. Entonces ya hay muchas cosas en la historia que veo antes de plasmarla en un folio y empezar a escribirla. Luego vienen las correcciones, como tú bien dices, que como decía Hemingway, el primer manuscrito de cualquier cosa es una mierda. No lo digo yo, lo decía Hemingway y hay que respetarlo. Pues es eso, ¿no? Yo creo que el primer manuscrito al final es el vomitar y luego a partir de ahí empiezas a limpiar hasta que te quedas con el alma de lo que tú querías contar, ¿no? Entonces, realmente la historia es yo qué quiero contar. Yo quiero hablar de la soledad y de la libertad, ¿no? Aunque parezcan dos cosas completamente antagónicas, para mí no lo son. Y yo creo que son las dos palabras que yo siempre utilizo o las que yo siempre recurro en mis libros, ¿no? La soledad y la libertad, y creo que son compatibles y son maravillosas cuando tú las escoges las dos, ¿no? Y para que tú las escojas primero tienes que sufrirlas, porque yo la soledad hablo de ella mucho y antes de decir yo quiero vivir en esta soledad porque soy feliz aquí, antes tienes que haber probado lo duro, antes tienes que haber vivido, haberte enfrentado a ella, haberla sobrevivido y decir, vale, ahora sí, ahora escojo quedarme aquí, ¿no? Entonces es un poco lo que le pasa a los personajes y a partir de ahí la historia va fluyendo, pero claro, en tu cabeza va fluyendo de una manera, tú la escribes de otra manera y al final lo que se queda es lo que se queda, es un manuscrito que tú vas a corregir 300 veces, pero la esencia de todo es yo qué quiero contar. Yo creo que eso es lo más importante desde mi, no voy a decir mi humilde opinión, porque yo creo que decir mi humilde opinión es como un poco soberbio, ¿no? Un poco justificar pero desde mi opinión de haber escrito y haber leído, yo creo que hay que preguntarse yo qué quiero contar. Y no es la historia de un paseo, la historia de un personaje, no, es una emoción. O sea, ¿cuál es la emoción que quiero que el lector se quede después de haberme leído? ¿Y cuál es? Pues seguir a pesar de todo, te lo he dicho antes. Es verdad. O sea, seguir a pesar de la soledad, a pesar de todo, ¿no? El apego, el asidero de la supervivencia. Exacto, sí. Si ya sabes los finales, también preguntan. No. El final no lo conoces. Bueno, No. te pones a escribir, no sabes. No. No, porque además a mí me gusta que me sorprendan, ¿no? De alguna manera. O sea, no es eso de que los personajes luego empiezan a hablarme y van por su cuenta. Pues realmente es verdad que hay un momento en el que tienen vida propia, pero esto no lo digo yo, lo decía un grande como Graham Greene, ¿no? Que los personajes se conciben dentro de ti y hay un momento en el que el cordón umbilical se corta y ellos ya van por libre y tú vas viendo un poco cómo van creciendo y es cierto, ¿no? Pero no porque hay un momento en el que tú sabes la vida que quieres para ellos, pero no sabes, ¿no? Que final, de hecho, el final de Sophie o de Clementina, de cualquiera de las dos, es un final que lo decidí yo creo que un mes antes de reescribir por 7ª vez la novela, ¿eh? O sea, cambió muchas veces.
También preguntan que qué te ha dado el sonido de un tren en la noche. Que Amapolas te trajo una librería, fíjate. Me encanta. ¿Qué te ha dado el sonido? ¿Qué te está dando, no? Porque la novela acaba de salir. ¿Qué te está dando? Pues me está dando la seguridad que necesitaba para saber que puedo seguir. ¿Y los nombres de los personajes, cómo los eliges? No lo sé. No lo sé, y esto lo he hablado muchas veces, ¿eh? No tengo ni idea. De repente, bueno, Clementina era Clementina, porque esto viene en la primera página, porque su pelo era pelusa naranja y su tía le puso Clementina el día que la vio, ¿no? Por las clementinas. Pero no tengo ni idea, se llaman así antes de... No es por referencia a nadie, de hecho, en mi vida no hay ninguna Sophie, no hay ningún Andy, no hay ninguna Carolina, es importante, o sea que los personajes se llaman así. Es raro. ¿Puedo leer un trocito, un fragmento de...? Claro. Y yo juraría que es el comienzo, ahora de repente se me olvida, mira que lo he leído 1000 veces. Sí, claro. Sí, claro, pues para que veáis cómo suena lo que escribe, porque dicen que en las presentaciones a veces lo que se quiere es oír leer o escuchar leer. Ahora ya no sé si tanto, ¿no? Pero bueno, supongo que para darles ese placer de la lectura... Es inevitable, por muchos futuros que soñemos, siempre terminamos viviendo en el pasado. Los niños tienen miedo a la oscuridad de la noche y piden agua y lloran. Y ese miedo no desaparece, aunque consigamos apaciguarlo con un abrazo. Y también lloran cuando se sienten solos. Y los niños nunca envejecemos porque viviremos en nuestra niñez el resto de nuestra vida, aunque el futuro sea lejano e impredecible, inalcanzable para los menos valientes. El pasado, sin embargo, no termina de marcharse nunca. Por eso nos pasamos la vida viviendo en él y por más que intentemos huir, siempre termina manejando los hilos de la realidad, aunque ésta duela. Y es un dolor que nos paraliza, un nudo muscular que nos bloquea y que duele aún más cuando hundimos el dedo en él. Y aunque aullamos de dolor, sentimos un alivio fugaz. El pasado es ese nudo, duele, pero es un dolor que conocemos. Y conocerlo reconforta tanto como reconforta el olor del hogar en el que nos sentíamos a salvo, o el tacto de las sábanas limpias en los días de tormenta. Reconforta tanto como pasar las tardes de lluvia frente al calor de la chimenea. Es muy plástico, es verdad. Reconforta tanto. Reconforta. Bueno, es lo que buscamos también en un libro, ¿no? Un poco de eso, salvación, es lo que se dice ahora, pero siempre se ha dicho también, es verdad, que hay que buscar cobijo en las palabras. Yo lo siento, hay aquí una actriz y que a lo mejor me dice que lo he leído fatal, pero bueno, yo es que lo quería leer porque cuando lo escuchas, claro, lo primero que... Yo no sé si fue este o fue otro, que a lo mejor leo si da tiempo, porque no sé si dará tiempo, yo ahora ando un poco perdida con la hora. Tenemos todavía 10 minutos. Bueno, vamos a dejar ese comienzo. ¿Hubo otro antes o decidiste un buen día que ese tenía que ser el principio porque tenía más fuerza? No hubo antes, o sea, esto es realmente el capítulo 1, que es Clementina nació el primer día de otoño del año 1958. Eso. Ese es el comienzo. Es el comienzo, porque esa fue la parte que escribiste sí. antes. Pero no sé, a mí me gusta mucho igual que en Amapolas, igual me gusta siempre como una página de vomitar la emoción que creo que el lector va a sentir cuando lea, ¿no? Y yo creo que esta es la emoción, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, porque me gusta hacerlo, ¿no? Y entonces, después de escribir la novela y después de corregirlo, esto fue lo que escribí un día, de pronto, antes de darte a ti el manuscrito definitivo. Dije, así comienza. Yo creo que me gusta mucho la potencia de los inicios. De hecho, hay un personaje en Amapolas en octubre que escoge los libros según los comienzos, ¿no? Un personaje le dice, ¿cómo eliges los libros que te gustan? Pues no lo sé, y dice, pues haz lo que hago yo, cojo un primer libro y si el primer párrafo te gusta, a mí a veces cuando vienen a la librería y me dicen, ¿con qué libro tuyo empiezo? Digo, pues que te elija él, ¿no? Digo, toma, cógete los dos, empieza y la primera página que más te atrape, quédate con ese, ¿no? Pues para mí es importante. Creo que quizás haya comienzos que estén sobrevalorados también, ¿no? Porque nos gusta mucho y tenemos esa tara a algunos lectores de sabernos de memoria algunos comienzos, pero a mí este creo que era necesario, ¿no?
Además, no tienes miedo a las palabras porque las utilizas, ¿no? Con la misma raíz utilizas el verbo, utilizas el sustantivo. Bueno, se exige, claro, haber pulido Sí. esa historia muchas veces. Sí, bueno, al Para- final es para como a evitar mí me pasó caer en- con leyéndome una de las mejores novelas del año pasado, creo, que es Valeria Luiselli, que creo que estuvo aquí, ¿no? Desierto Sonoro. Yo me acuerdo cuando empecé a leerla, es una novela que empieza a escribir y tiene una manera de escribir distinta, ¿no? Y recuerdo perfectamente la tercera página de decir, ya estamos inventando, ¿no? ¿Sabes? Cuando de repente, entonces, pero ella te saca, como pasa también con Dulce María Cardoso, ¿no? Son escritoras con una sabiduría brutal y con una pluma brutal porque te sacan de repente de tu perfil como lectora y sin embargo te encajan en un perfil que te gusta más, ¿no? Entonces es lo que hacen ellas, esa capacidad de decir, no, yo te voy a escribir de otra manera, te voy a contar la historia de otra manera, pero te va a gustar, ¿no? Entonces, a mí nosotros, o yo, por ejemplo, ¿no? Que al fin y al cabo, pues he aprendido a escribir escribiendo, ¿no? Y no he tenido un maestro, salvo los que he leído, ¿no? Y a veces dudas, pero me gusta mucho repetir porque creo que en esa repetición, a veces, si encuentras el punto exacto de la repetición de la palabra, sea verbo, sea sustantivo, consigues darle una fuerza distinta, ¿no? O una música distinta, ¿no? Al final, creo que leer es hacer música también, ¿no? Entonces, por eso hablo, cuando hay una palabra que a mí me importa mucho, le doy la potencia que le puedo dar aderezándola de cualquier manera, ¿no? O lo intento al menos. ¿Hay alguna pregunta más que tiene que ver con las correcciones? Y, o sea, que los lectores están interesados en saber cómo es la cocina de la escritura y te preguntan cuándo pones un punto final, si piensas en un continuará, si después piensas que después puede esa historia seguir en otro lado o en otro sitio o en otro libro, y si te sientes satisfecha suficientemente como para poner ese punto final a un libro. No. O sea, yo si volviera a leer El sonido de un tren en la noche, seguramente volvería a reescribirlo, estoy segura. Por eso me da mucho miedo el volver oye, vamos a mirar esto antes de sacar una edición nueva. Pues no, míralo tú, yo no quiero mirarlo, porque estoy segura que habrá cosas que diga, les habría contado de otra manera, ¿no? Pero no creo en las segundas partes, ni en vida ni en ficción, la verdad. Creo que la historia sigue viva en los lectores, que el otro día además fue 1 de octubre del año 2020 y mucha gente me felicitó, felicitó a Clementina porque nació el 1 de octubre, el primer día de octubre del año 58 y yo pensé de pronto esa tarde, Clementina tendría hoy 62 años, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Y qué ha sido en este tiempo, porque la novela termina y ella tiene 30 y pocos, ¿no? Entonces, ¿qué habrá sido de ella en este tiempo? Pero no me interesa realmente, o sea, yo creo que la historia al final cada uno de nosotros la tiene que contar porque al fin y al cabo la ficción es contar un momento de la historia de un personaje y esta es la historia que yo te dejo y luego tú haces con esto lo que quieras, ¿no? El antes y el después le pertenece al lector, creo, porque al final es el lector el que termina de escribir, ¿no? Cualquier historia. Nos quedan 5 minutos podríamos hablar un montón, ¿no? Un montón de tiempo más. Es estupendo que hayas venido. Gracias, Lola. Y que gracias. nos hayamos conocido. Yo ha sido un placer. Voy a viajar también por favor. A tu barrio. Por favor. Me encantará. Ya sabes que la vida de los libreros es más bien dentro de la cueva, ¿no? Sí, no, yo me he sentido rara hoy viniendo, es como que fuerte, estoy fuera de mi Te da miedo, cubículo. Es verdad, hay como miedo a salir fuera, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasarme si salgo por la tarde a la calle a pasear, ¿no? Pero de verdad me siento súper agradecida, me siento como alguien importante estar aquí, de verdad, me siento súper agradecida y privilegiada de estar aquí en este rincón vuestro y... Esa silla que tú ocupas la ha ocupado mucha gente. Ya, por eso me he quedado aquí pegada así un rato a ver si pega algo, un poquito así. Así que esto es una carrera, la de escribir es un camino y por eso también hay lectores que preguntan si tienes ya una idea para un próximo libro. Sí, claro, sí. Pero no lo vamos a hablar. No, porque yo escribo, pero escribo porque me levanto y escribo, entonces soy feliz, ¿no? Yo muchas veces lo digo, que me encanta la librería porque al fin y al cabo es un sueño que tuve hace 25 años y por fin he podido cumplir, pero si pudiera,
si la vida me lo permitiera, me dedicaría A escribir. a escribir porque es lo que me encanta. O sea, me encanta el amanecer, sentarme delante de una pantalla o de un folio o de mi Valentín, de la máquina de escribir y ponerme a escribir, que es lo que me bulle dentro, ¿no? Al final. Y ahora tenemos que hablar un poco de Tres Hermanas. Hablemos un poco mucho. Porque hemos hablado de la librería. Todos los libros de Laura están disponibles en la web también, Sí. eso también lo podéis decir, y aquí también. Que como tú has dicho, no somos competidoras, somos Compartimos. compartidoras. Exacto. Somos compartidoras. Y yo querría que tú dijeras algo de Tres Hermanas para que Cristina no tuviera que ser la que hablara de sí. Qué bien. Pues Tres Hermanas llegó a mi vida el día 11 de enero del año 2019, que fue el año que abrió las puertas la librería y entró esta persona que tiene la editorial detrás y entró, nos conocimos, yo creo que fue un flechazo. A las 3 semanas le conté la historia del porqué de la librería, de que Amapolas en octubre es un libro que antes había editado Espasa y yo le regalé un ejemplar, lo leyó y a la semana o así vino y me dijo, si yo hubiera tenido este manuscrito me habría encantado publicarlo. Y yo sin decirle nada hablé con la editorial, le pedí los derechos, lo estoy resumiendo muy rápido, pedí los derechos y le dije, tienen los derechos si lo quieres. Y tal cual, pues lo sacamos, ¿no? Cristina Pineda, lo que tiene Tres Hermanas es a Cristina Pineda y Cristina Pineda a Tres Hermanas. Yo soy muy fan de las personas que tienen alma y que tienen corazón en lo que hacen. Ella escoge con el corazón todo lo que hace, lo trabaja con el corazón y quizás en este tiempo en el que vivimos la razón es mucho más importante en según qué cosas, pero al final yo creo que cuando haces las cosas con alma como tú las haces, yo de hecho le prometí El sonido de un tren en la noche, cuando llegó el momento de publicarlo ella sabía que a mí me habían echado a la caña y me dijo, si quieres otro, puedes irte con otro. Le dije, no, yo te lo prometí y este libro es tuyo. Y de hecho mi éxito cuando vendemos y cuando las novelas van saliendo y se van vendiendo, mi éxito es para mí también un orgullo porque creo que hacemos un equipo, ¿no? Y con ella tengo lo que siempre he soñado, que es esa relación editora-autora de corregir, de reñir, de aprender, que creo que es tan necesaria, ¿no? Y sobre todo la sensibilidad que tiene en las novelas y en los libros que edita, creo que es inigualable hoy en día. Pues nada, hay que leer a Laura Riñón y hay que, desde luego, investigar en el catálogo de Tres Hermanas. Gracias. Porque cada libro es verdad que está hecho con mimo, con experiencia, con inteligencia, con sensibilidad, con muchísimo gusto literario y luego con un acervo de lecturas muy, muy grandes. Una gran editora, Cristina Pineda. Así que... Y tenemos a Silvia Gracias. Plata ahora este invierno. Sí, llegará Silvia Silvia Plath, a las librerías claro. Así que, bueno, para acompañaros en el catálogo. por no entreteneros más y porque hemos dicho que son 40 minutos, ¿no? Yo creo que en redes tienen que ser las cosas breves y Sí. concisas, ¿no? Y hay que saberlo decir, lo habéis dicho muy bien las dos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Lola. Gracias a ti. Gracias, jefa, Gracias. por empujar y por apoyar. Y a todos vosotros, gracias por leer, por escogernos, por venir a librerías como la Alberti, a librerías como Amapolas, como tantas librerías que hay en Madrid. Quizás no lleguemos a todos los lugares que quisiéramos llegar, pero os aseguro que el corazón que ponemos en lo que hacemos es mucho más grande que el que tienen otros. Librerías independientes. Otros. Todas Y Todas. nada, leed, que ya sabéis que leer sana, acompaña y cura cualquier mal. Gracias. Gracias. Bueno.